Agradecidos en BPI y de este equipo también, Alba Cecilia en directo con el embajador Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la ONU. Y embajador, quedábamos pendientes con este tema de la crisis humanitaria, de la ayuda humanitaria. El gobierno no quiere hacer ver que efectivamente en Venezuela hay una crisis humanitaria, cada vez es peor, porque por más que de pronto quizás tengamos alguno que otro rubro que haya, vamos a suponer que haya llegado, pero es que la gente ni siquiera lo puede pagar, la hiperinflación nos está tragando en ese día a día. Y cada vez vemos una situación más compleja, cada vez vemos más migración, vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de cómo se está yendo la gente por la frontera y de condiciones realmente infrahumanas. Ahora, ¿qué significa? Yo quiero que le explique al país, a quienes nos están viendo en cualquier parte del mundo, en España en esta hora de la tarde, en los Estados Unidos y en Venezuela en este momento, ¿qué significa la ayuda humanitaria? Sí, muy importante, Alba Cecilia, porque yo diría 3 reflexiones sobre la situación de Venezuela. Como te decía, en primer lugar, no han habido países en el mundo que frente a una crisis humanitaria no acepten la ayuda internacional. La ayuda humanitaria es una cooperación. ¿Hacia quiénes? Hacia los sectores más débiles de la población. Pero como el gobierno está en una dimensión que dice que eso es mentira, que aquí no hay crisis alimentaria, que no somos que débiles, aquí no hay crisis de medicina, que no somos débiles, que aquí los hospitales actúan, eso es parte de la guerra económica contra Venezuela, es decir, no quieren reconocer la gravísima situación generada en el país. Segundo lugar, la ayuda humanitaria acaba con un mecanismo que lamentablemente ha utilizado el gobierno de una forma a la cubana, que es a quién le da el gobierno la ayuda de las cajas CLAP. Porque si vienen las Naciones Unidas o la Iglesia o la Cruz Roja, ellos no van a preguntarle si tiene carnet de la patria o no. Le va a dar a la gente de los barrios de acuerdo a sus necesidades. Y eso no lo quiere el gobierno, porque el gobierno ha inventado un mecanismo de aplastar o de utilizar el hambre del pueblo como un mecanismo de dominación y de sujeción. Y en tercer lugar, yo creo que hay de parte y parte una situación en donde no se entiende la ayuda humanitaria, no es que van a venir aviones a sacar a la gente del gobierno, sino que va a buscar los mecanismos de cooperación de acuerdo a una tristísima y grave realidad. Como Venezuela no lo acepta, ¿dónde va esa ayuda humanitaria? Bueno, países que han tenido esta diáspora increíble de venezolanos y que no están preparados para aceptarla. Entonces, la recibió un país tan grande, tan gigantesco como el Brasil, para poder darle a la gobernadora del estado de Roraima, a la ciudad de Boavista, las posibilidades de que ayude a los que llegan los venezolanos. Es una ayuda humanitaria a los venezolanos, pero fuera de las fronteras. Indirecta. Sí, en todo caso, esa ayuda podría haberse traído a Venezuela para evitar esa diáspora. Lo mismo con el caso de Colombia. Qué importante esa reflexión que hace, embajador, porque mire, le voy a leer algo aquí. La ACNUR, lo voy a leer porque son cifras, ¿no? Dice, desde el 2014... más de 1.500.000 venezolanos han abandonado el país. Dice que en el informe de junio, desde el 2014 hasta la actualidad, los venezolanos han presentado unas 282.180 solicitudes de asilo en todo el mundo. La mayoría no cuenta con estatus regular porque son vulnerables a ser víctimas de explotación, de abuso, de violencia, de tráfico, de discriminación, en una red de prostitución que se ha formado en torno a la gente que no tiene con qué comer, se va por la frontera buscando mejor calidad de vida y se consigue con que, bueno, mira, para poder comer, ¿será que soy prostituta? ¿Esto es real? ¿Esto nunca había pasado en Venezuela? No, nunca había pasado, y no solamente eso, sino que la situación, yo digo que hay como 4 olas de migración. La primera, aquellos inversionistas que les quitaron, les confiscaron las tierras y las industrias, y bueno, les dieron la bienvenida, me imagino, inversionistas venezolanos. La segunda, de profesionales de altísimo nivel, médicos, técnicos en petróleo, directores de orquesta, extraordinarios y recibidos y aplaudidos. La tercera ola, ya algunos sindicatos comenzaron que eran electricistas, plomeros de muy buen nivel, pero que chocaban con otros nacionales, pero aún así la posición de América Latina ha sido muy abierta a los gobiernos de América Latina. Y la última es ya la desesperación de los pobres,
de los pobres que al no encontrar comida, al no encontrar medicina, buscan en Colombia. Y Colombia o Brasil, o Perú, o cualquiera de los países no están preparados para esa hasta Argentina. Entonces, claro, el tema es que ante esa cantidad extraordinaria, Venezuela siempre fue un país de inmigración, de brazos abiertos a la inmigración. Hoy en día es un país de emigración en la que tanto ricos como pobres comienzan a decir, pero en esta última cuarta ola son fundamentalmente niños pobres, en el caso de Brasil, indígenas pobres, en el caso de Cúcuta, parientes de origen colombo-venezolano que han tenido que buscar asilo. Y ahí es donde la ayuda internacional, como no puede venir a evitar que haya esa diáspora dentro de Venezuela, bueno, por lo menos van haciéndola. Hay un informe que acaba de leerse en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, de 2 misiones que se aprobaron. Una en Cúcuta y una segunda misión en Boavista. Ya que el gobierno no deja entrar misiones de observación, bueno, Colombia los aceptó y Brasil los aceptó. Y mañana se va a aprobar, mañana jueves, se va a aprobar una resolución en donde han hecho un análisis realmente dramático de lo que está sucediendo en la frontera, en base a lo que ellos han visto, y solicitan que aumente la ayuda en ciudades fronterizas. ¿En qué sentido? ¿Que aumente cómo? Bueno, que la Unión Europea le dé a asociaciones como ACNUR o como la Cruz Roja, o directamente ellos una mayor ayuda para socorrer a los venezolanos que están del lado de allá de la frontera. Entonces lo que es absurdo es que el gobierno se niega obstinadamente a la cooperación internacional y de repente se pone a regalarle un hospital a los palestinos o se pone a regalarle comida a los cubanos cuando aquí en el país estamos con una crisis alimentaria y médica de la peor situación en lo que desde que la República de Venezuela ha tenido. Ha habido una solidaridad hermosa con esto de la diáspora, con esto de las migraciones, embajador, de los países que están más cercanos a nosotros, de la gente que ha estado recurriendo a ellos, cosa que no se veía antes, como usted explicaba muy bien. Y uno se pregunta, ¿cómo se afectan las relaciones diplomáticas entre un país como Venezuela y Brasil, por ejemplo? Porque ya sabemos cómo están las relaciones con Colombia. Pero ¿cómo se puede afectar más, por ejemplo, también con Colombia una relación? Porque sin duda alguna una migración tan feroz como la que hemos visto tiene que afectar a esos gobiernos. Independientemente que hayan sido solidarios y que ellos nos hayan querido ayudar con esa ayuda humanitaria que el gobierno venezolano no ha querido aceptar. Claro, tú tienes ciudades como Boavista, que es una ciudad en el norte de Brasil, una ciudad de 300.000 habitantes, pobre, porque no tiene muchos recursos, es el camino que va desde la frontera de Venezuela hacia Manaus, pero de repente se ha llenado con más del 15% de su población de gente pobre venezolana, que duerme en las plazas, que llenan los hospitales, que hay los problemas que tú señalabas de delincuencia. Bueno, pero en Boavista... Están quitando trabajo mucha gente. Claro, la gobernadora dice, yo no tengo suficientes recursos, porque los recursos presupuestarios se hacen en base a una planificación, cuánto solicita el presupuesto del Estado para los hospitales, para las viviendas, para la búsqueda de escuelas. Entonces de repente viene una ola tan extraordinariamente imprevista que han tenido, inclusive la gobernadora, que ha sido siempre muy solidaria con Venezuela, señaló, bueno, yo voy a pedirle a la Corte Suprema de Justicia que cierre las fronteras con Venezuela, cosa que el gobierno central no aceptó. Y lo que llevó a decir, bueno, vamos a tratar de llevar a estos venezolanos, algunos a Manaus, que fue donde el vicepresidente Pence fue a ver a los venezolanos, otros a San Paulo, otros a otras regiones del mundo, para aliviar la presión de una pequeña ciudad que no estaba planificada. En Colombia pasa algo parecido. Pero lo que sí quisiera resaltar lo que tú dices, la solidaridad de los gobiernos de América Latina con esta muy difícil situación, es realmente una prueba que no se trata solo de condenar la violación de derechos humanos, la ausencia de democracia, la corrupción,
sino que también están dispuestos a ayudar a los venezolanos. Pero la mejor ayuda sería salir de este gobierno. Usted para ha que dicho un eso, gobierno, que la solución de la migración tiene que pasar por una transición política. por una transición. Y esa transición es la que va a abrir las nuevas puertas para la Venezuela de la dignidad, a la Venezuela de la capacitación, a la Venezuela que siempre fue admirada en el resto de América Latina como una isla democrática y de futuro. Ese es nuestro reto y yo estoy absolutamente convencido que el talento venezolano que ha demostrado que puede triunfar dentro y fuera de Venezuela, ojalá lo tengamos construyendo una Venezuela del mañana llena de esperanza y llena de optimismo. Bueno, se dan cuenta que después de un análisis sumamente interesante que nos ha hecho el embajador Milos Alcalá, y siempre hay una palabra de esperanza y de fe para el futuro de nuestro país. Vamos ya a hacer la pausa final para regresar y en este último bloque hablar con el embajador de esa esperanza que él tiene y de algunas otras cositas más. Ya venimos.